Bueno, ¿qué hay? Buenos días. Vamos a proceder a la última conferencia de la actual edición de la maestría es un grado. En este caso tenemos un formato un poco diferente porque vamos a aprovechar la conferencia para presentar un libro que acaba de ser editado bajo el título Más claro agua, que es una obra colectiva y por tanto van a estar en la mesa y van a intervenir varios de los protagonistas y representantes que han hecho factible este libro, y también queremos agradecer la presencia de uno de los representantes de la editorial Traficante de Sueños, que ha contribuido, en este caso como editorial, a hacer factible este proyecto. Por otra parte, en la facultad estamos absolutamente encantados no solo de presentar a los conferenciantes, a Gonzalo, a Jesús y Liliana, que ahora se incorpora, que viene de camino, sino también que esté con nosotros Traficantes de Sueños y Beatriz en representación de las mismas, porque la editorial Traficantes de Sueños tiene mucha relación con esta facultad, ya que algunos de sus integrantes y de sus impulsores estudiaron en esta facultad, lo cual demuestra que estudiar historia pues en la Complutense pues sirve para muchas cosas, entre otras cosas para poner en marcha no solo proyectos sociales y políticos, sino también proyectos editoriales que nos han permitido pues conocer las obras en castellano de numerosos autores que son referencias en distintos campos, entre otros en campos relacionados con las ciencias sociales y con las humanidades. Así que, sin más, agradecer a los participantes en esta conferencia, a Gonzalo, a Liliana y a Jesús, su presencia, que hayan aceptado estar con nosotros. Creo que esta conferencia es un buen colofón para esta sexta edición de la maestría es un grado, y luego al final del acto, como veis, hay una mesa ahí donde están los libros y algunas de las otras publicaciones de Traficantes de Sueños. Así que sin más voy a dar la palabra al profesor Felipe Hernando para que haga la presentación, como hacemos habitualmente en las maestrías un grado, de los intervinientes. En este caso, en vez de un solo conferenciante, pues los tres conferenciantes. Tiene la palabra. Pues muchas gracias, señor decano. Es un enorme placer para mí el poder hacer la presentación de un libro que tiene una serie de componentes relacionados no solamente con la geografía, sino también con las ciencias sociales y con lo que solicitamos muchas veces a nuestros estudiantes, el compromiso, ¿no? El compromiso con los problemas que tiene nuestra sociedad y el compromiso con la propia sociedad en sí. Me toca la labor de hacer la presentación de esta magnífica obra coral. Yo asistí a su presentación, concretamente el día que en el Ateneo tuvo lugar con una serie de actividades totalmente paralelas, como un pequeño concierto de la Solfónica, y yo salí enormemente gratificado. Salí muy contento precisamente por darme cuenta, por ser consciente, cosa que no se ve muy habitualmente en la universidad, de que muchas capas sociales, la sociedad en general, tiene ese compromiso y esa relación con las problemáticas que se dan. El libro es totalmente pertinente y, como señalaba el decano, manifiesta esa componente coral. Tanto Liliana como Gonzalo como Jesús son parte activa de la plataforma contra la privatización del canal de Isabel II. El subtítulo del libro, ustedes lo pueden observar, el plan de saqueo del canal de Isabel II, nos muestra de una forma meridianamente clara cuáles han sido los procedimientos que se han seguido para algo público como es el agua. No piensen que es el único elemento, lo hemos visto con las otras mareas que se han dado durante los últimos tiempos, durante los últimos años en Madrid. Se puede visualizar, como les digo yo también a los estudiantes, perfectamente cuando caminamos por la ciudad y encontramos espacios públicos perfectamente ocupados y que tienen esa caracterización de lo público, pero realmente tienen esa significación privada mediante un régimen de alquiler.
Pueden ir ustedes ahora a Plaza España o pueden ir a la Plaza del Callao y ver cómo sistemáticamente estos espacios constriñen la libre circulación de los ciudadanos. Ellos nos van a hablar de algo todavía mucho más fundamental, que es el agua. Decimos que es una obra coral, una obra en donde el compromiso de todos los autores, y ahora los citaremos porque no son solamente Liliana, Gonzalo no es autor, pero participa de una forma activa, pero estamos hablando de científicos sociales como Pedro Arrojo, Luis Baviano, Enrique Ortega, Santiago Martín, Erika González, el profesor Naredo, ¿no? que tanta relación ha tenido con la geografía y con los congresos de ordenación del territorio, y específicamente con el tratamiento del agua. Puedo ver no solamente a estudiantes, sino también a algunos profesores que han estudiado específicamente el tema del agua. El profesor José María García Alvarado con Miguel Ángel Alcolea, el tristemente fallecido también Jesús Muñoz Muñoz, que ustedes no lo conocerán, pero cuando suben a nuestro laboratorio de geografía física, ahí se encuentran, recientemente inaugurado, ahí se encuentran la plaquita con su nombre. Él hizo precisamente una tesis doctoral sobre el agua, una tesis doctoral que marca uno de los hitos fundamentales en el estudio del agua y del abastecimiento. Esa tesis se utilizó precisamente para el desarrollo del plan de saneamiento integral, porque era uno de los trabajos más significativos que hasta el momento se habían hecho. Y tardaría, no me quiero alargar de una forma recurrente, pero podría nombrar al profesor José María Sanz García, con su trabajo El hecho geográfico del agua en el proceso de industrialización de Madrid, en el año 1978, o a la propia vicedecana, ¿no? Beatriz Blasco Esquivias, ¿no? que desarrolló algunos trabajos desde una perspectiva histórica y de la historia del arte, con el trabajo Agua va, la higiene urbana de Madrid. Son muchas las referencias que albergan el tratamiento temático en el estudio del agua. Y el libro tiene una peculiaridad que a mí me gustaría destacar, ¿no? Y es el perfecto tratamiento que tiene la escalaridad. Nos permiten abordar distintos tipos de estudios, en este caso el estudio del agua, desde los Hullman, Haggett y compañía, que han estudiado de una forma más positivista y mucho menos comprometida que los autores que vamos a presentar aquí, han tratado el agua de una forma recurrente. Y nos entra Cristina Segura, otra de las personas que también ha trabajado desde una perspectiva histórica y recurrente el tema del agua en Madrid. Su interés, pues yo creo que la ha convocado precisamente aquí. Son muchos, no quiero olvidarme de todos los que han trabajado el tema del agua, y sí voy a dedicarme a presentar el trabajo. El trabajo tiene fundamentalmente dos partes. Una primera parte que está claramente pronunciándose en contra de la mercantilización del agua, en donde los trabajos del escritor y poeta Caballero Bonal, El agua de la vida, o los trabajos de Pedro Arrojo, El agua bien común o negocio, La rebelión de la ciudadanía, o el magnífico trabajo de Luis Baviano, Agua, burbuja y movimientos sociales en España, nos hacen una perfecta descripción del problema. La segunda parte se centra en los aspectos más políticamente activos en contra de la privatización del canal de Isabel II. Los que hemos acudido a algunas de las mareas y hemos participado en estas mareas con distinto grado de compromiso, hemos podido sacar del libro importantes líneas de trabajo. Y voy a centrarme específicamente en la aportación que hace Liliana Pineda. Liliana Pineda, abogada y escritora, nos hace una descripción en uno de esos primeros capítulos, de aquellas lluvias vienen estos lodos, donde se nos informa precisamente de esos, donde se nos esclarece de una manera muy evidente los procesos de globalización
el caso colombiano, ¿no?, que supongo que nos hablará, un caso que yo he conocido en las dos últimas estancias que he tenido en Cartagena de Indias y en Barranquilla, ¿no?, en donde se ve clarísimamente que el agua como ese recurso, como ese factor que estudiamos en geografía y como ese elemento que debe tener un papel importante y que, en el cual las políticas públicas deben orientarse de una forma significativa a garantizar el abastecimiento de ese líquido elemento, pues sufren contraindicaciones por parte de grandes compañías que se reúnen en fondos específicos. Nos lo va a explicar Viviana de una forma significativa, ¿no? Gonzalo Marín, que se encuentra a mi derecha, ingeniero de caminos y experto en obras hidráulicas, nos va a poner también los puntos sobre las íes en estos procesos a los cuales aludía. Y por último, dejo a mi amigo Jesús Navas, editor, persona comprometida y desde luego gran profesional de las ciencias sociales, como una de las almas. Ya digo que es una obra coral, ¿no? Es un trabajo coral, pero sin su trabajo hubiera sido muy difícil poder incorporar muchos de los elementos, poder integrar todos estos elementos de una forma ordenada, integrada, muy clara, significativamente clara. Yo les invito a todos ustedes a leer el libro. Y gracias a su trabajo y a la colaboración de Traficantes de Sueños, ya ha hablado el decano de la importancia que tiene esta editorial, no solamente para la facultad, porque es una editorial formada precisamente, constituida por personas que se han formado aquí, ¿no?, sino por la importante difusión de las ciencias sociales y de la geografía. Ustedes lo saben, muchos de ustedes que son de geografía, que cuando en clase aludimos y nos hacemos ecos de los últimos trabajos de David Harvey, las 17 contradicciones del capitalismo, y yo les digo, lo tienen perfectamente accesible, pueden leerlo, o de Edward Soya, el Postmetrópolis, ¿no?, o de Neil Smith, ¿vale?, o de Mike Davis. Trabajos fundamentales que tienen una muy difícil lectura en inglés, y gracias a esta editorial motivada y desarrollada por el compromiso, por hacer llegar fundamentalmente a la sociedad los trabajos de reivindicación más significativos y de pensamiento más significativo actuales, determina un círculo que nos permite hoy hablar de este libro, ¿no? Más claro agua, el plan de saqueo del canal de Isabel II. Y yo creo que sin más dilación, para debatirnos entre lo privado o lo público, voy a dar la palabra a Jesús Navas como editor de la obra. Bueno, buenos días. En principio, bueno, gracias, Felipe, por tus palabras. Gracias por confiar que nuestra presencia en este seminario merecía la pena. Gracias a Guzmaro, que ha peleado por nuestra presencia también, y, por supuesto, gracias a Luis Enrique, que nos ha demostrado esa confianza desde el principio, ¿no? Bueno, yo me dedico profesionalmente a la edición de materiales educativos, pero hoy no estoy aquí en mi condición de editor educativo. No sabemos muy bien qué es eso de la educación, pero estoy aquí efectivamente porque he coordinado la edición de este libro, ¿no? Formo parte de la plataforma contra la privatización del canal y de Marea Azul, el movimiento en defensa del agua pública que surgió a raíz de la eclosión del 15M y que se incorporó con mucha garra en todo el proceso de luchas en defensa del agua, entrando de lleno dentro de la plataforma. Ambas organizaciones han potenciado, han promovido, entre otras muchas acciones, este libro, ¿no? El libro es una publicación sin ánimo de lucro, se ha mencionado a Traficantes. Ninguna de las personas que hemos participado en su elaboración, desde la autoría, la ilustración,
la edición, el diseño, tampoco la editorial, hemos trabajado con ánimo de lucro, es decir, ni hemos visto un euro ni lo vamos a ver porque no queremos verlo, ¿no? Todos los beneficios que se generen de la distribución de esta obra se destinarán a la publicación de obras relacionadas con la defensa del agua. Traficantes nos manifestó desde el principio un compromiso absoluto y ha sido fantástico trabajar con ellos, ¿no? O sea, han sido unos compañeros más implicados absolutamente en este proceso, ¿no? Bueno, para quienes formamos la plataforma, el libro no es un objetivo en sí, es una mera herramienta, es un medio de información para acercar a la ciudadanía la problemática del agua y desvelar los intereses que se ocultan tras las propuestas de privatización. Me ha ahorrado Felipe la presentación de los autores, con lo cual estoy encantado, pero sí me gustaría aludir a un hecho, ¿no? Entre los autores tenemos a un Premio Cervantes de Literatura 2012, y no porque nos epaten los títulos, que no nos epatan en absoluto, pero bueno, por lo que voy a decir a continuación. Tenemos a José Manuel Naredo, que es estadístico del Estado, doctor en Economía, Premio Internacional Geocrítica 2008. Tenemos a Pedro Arrojo, que entre otros méritos es Premio Goldman de Medio Ambiente Europa 2003. Están colaborando con la plataforma, pero en la plataforma tenemos también a administrativos, a ingenieros, a informáticos, hay editor, hay abogada. Es decir, la plataforma se conforma por toda una serie de profesionales de diferentes perfiles e incluso con diferentes capacidades que aunamos esfuerzo en torno a un objetivo común. A mí me parece que es interesante reflexionar sobre esto, porque a menudo nos abocan hacia la pasividad, hacia la creencia de que es imposible transformar las cosas, ¿no? Es posible hacerlo, y además es posible poner cada cual su grano de arena, su pequeña aportación o su gran aportación, ¿no?, para contribuir colectivamente a que un determinado proceso avance, ¿no? Quería que reflexionarais un momento, no sé si estos datos los conocéis, pero fijaos, en 2013, 73.000 hogares en la Comunidad de Madrid sufrieron cortes de agua por impago de recibos. Estamos hablando, aplicando un índice que Felipe me dirá si es correcto, creo que se calcula una media de 2,53 personas por hogar. Estaríamos hablando de 185.000 personas afectadas en la Comunidad de Madrid en un año. El año anterior, en 2012, 7.400 hogares fueron condenados. Ahora os explico qué es esto de la condena, pero fijaos que estamos hablando, aplicando ese índice, de aproximadamente 18.700 personas condenadas por impago. Ya el propio término en sí, condena, no es inocente, es un término que apunta a culpa, que culpabiliza a gente que no tiene medios económicos por no pagar. Cuando un usuario tiene una deuda de más de 90 euros, se le advierte de que se le va a cortar el agua si no paga. Las condenas son cortes que se convierten en definitivos. Para revertirlos hay que pagar entre 260 euros y 870 euros, dependiendo de las características de la vivienda. Es más barato recuperar el servicio que ha sido anulado definitivamente si vives en un piso, en un bloque de viviendas, que si vives en una vivienda unifamiliar. Cuando pensamos en vivienda unifamiliar, inmediatamente se nos viene a la cabeza el típico chalet, pero tener en cuenta que una vivienda unifamiliar es también esa casa barata construida en Villa de Vallecas en los años 60. Eso también es vivienda unifamiliar. Esa persona que se ha visto abocada a la imposibilidad de pagar su recibo del agua, ¿no?, va a tener que pagar, además de la deuda acumulada, 870 euros para que le pongan otra vez en servicio. Tanto los cortes como las condenas han aumentado desde 2008, año en que Esperanza Aguirre anunció la privatización del canal. Y se han intensificado especialmente desde 2012, cuando el canal
se convirtió en la Sociedad Anónima Canal Gestión. La reflexión parece inmediata, ¿no? ¿Qué le ocurre a una sociedad en la que hechos tan graves... ¿Conocíais estos datos? ¿Qué le ocurre a una sociedad en la que hechos tan graves pasan desapercibidos a la ciudadanía? Pues de entrada ocurren dos cosas. La primera, obvia, que alguien oculta esta información. Luego Liliana nos va a contar detalladamente cómo se oculta la información en el actual canal convertido en sociedad anónima. Pero ocurre también que se está produciendo una deriva grave que afecta a aspectos importantes de nuestra vida. Alguien pensará que exagero, pero yo creo que se puede decir en sentido exactamente literal. Vamos perdiendo nuestra condición ciudadana, nuestra condición de seres humanos, para ir adquiriendo poco a poco una condición supuestamente más moderna. Nos convertimos en clientes. El cliente siempre tiene la razón, nos dicen por televisión. Es nuestra razón de ser, nos dicen los banqueros. Pero la experiencia nos advierte, como cliente, tanto tienes, tanto vales. Estas verdades obvias, estas verdades sencillas, quedan ocultas bajo paletadas de palabras. Son imponderables de la economía. No tenemos más remedio que tomar medidas dolorosas pero inevitables. Este tipo de afirmaciones las habéis escuchado cientos de veces, ¿no? La economía, voy a usar el título que utilizó Fernando Vallejo en 2007 en un libelo tremendo que escribió. Por supuesto, con todo el respeto hacia las personas que por un motivo o por otro ejercen la prostitución. La economía, digo, es la gran puta de Babilonia en cuyo nombre se toman medidas dolorosas y se hacen devaluaciones internas que dejan en el paro a miles de personas. ¿Quién sufre estas medidas? ¿Las sufre acaso quien las adopta? Nunca. Naredo, en la introducción al libro, nos advierte de que nos embaucan con un debate falso. ¿Quién gestiona mejor, lo público o lo privado? Planteado así, sería una cuestión de opinión e incluso podríamos decir que hasta de estadística. Vamos a ver qué entidades públicas han gestionado bien y qué entidades privadas han gestionado bien. Pero hay una pregunta previa, que es la realmente importante. ¿Se gestiona en función del bien común o de los intereses de una minoría? Y otra pregunta más, también importante. Quienes defienden la libre competencia, ¿por qué están tan interesados en controlar un monopolio natural como es el de la gestión del ciclo integral del agua? Porque reflexionad un momento, los costes de las enormes construcciones que implican las infraestructuras de los servicios de agua, embalses, conducciones, etcétera, etcétera, suponen que una empresa no puede abordar por sí sola los costes. Por otra parte, no tiene sentido que en un mercado de supuesta libre concurrencia, cada empresa construya sus propios tendidos de agua. Esto es absurdo. Por otra parte, somos clientes, nos llaman clientes cada vez más. Cuando vas por el metro y pasas por Sol, yo personalmente me mosqueo, no sé si ya estáis vacunados contra lo de Vodafone Sol, ¿no? Nos convierten en clientes y en este caso, en el caso del servicio de agua, somos clientes cautivos. Todos los días tenemos que beber, todos los días nos lavamos, todos los días cocinamos, ¿no? Por tanto, en una situación de monopolio donde efectivamente cualquier manual de economía nos diría que la libre concurrencia no funciona, ¿no? Nosotros, como usuarios, vamos evidentemente apañados. Y el que es cliente pobre, porque no tiene dinero, porque no tiene, como dice Pedro Arrojo en sus intervenciones, no tiene una visa potente que utilizar, pues evidentemente, perdonadme la expresión, se come los mocos, ¿no? El presidente de Nestlé declaraba que el agua es un bien escaso y que hay que subir su precio porque la gente tiene que saber que no se puede derrochar. Esto lo dice el presidente de una empresa que ha esquilmado hasta el agotamiento acuíferos para vender agua embotellada. No, el mercado, como dice Pedro Arrojo, es insensible a los derechos humanos, no entiende derechos, se mueve por otro criterio, se mueve por la ley del beneficio. El agua, que es un derecho humano, debe gestionarse fuera del mercado.
¿Qué queremos decir con esto? Cuando a veces comentas esto, algún colega te dice, pero hombre, si pagamos por el agua está dentro del mercado, ¿cómo dices que la extraes? ¿Estáis planteando acaso un gratis total? Ladislao Martínez, un compañero recientemente fallecido, se preguntaba, ¿cuál es el precio justo del agua? Y él mismo contestaba, aquel que garantiza su reposición a la naturaleza en iguales condiciones, o mejores, si fuera el caso, después de haberla utilizado responsablemente. Debemos pagar, pero ¿debemos pagar todas las personas lo mismo? Evidentemente no. Hay que establecer tarifas sociales en función de tramos de consumo que premien el ahorro y graven el derroche. No puede pagar lo mismo quien consume para uso doméstico que quien emplea el agua para usos suntuarios como llenar la piscina particular, ¿no? Decimos que se gestione el agua fuera del mercado. ¿Cómo se gestiona el agua en el mundo? Yo os voy a contar muy brevemente los 3 grandes modelos que funcionan, ¿no? Los Chicago Boys, el prestigioso Milton Friedman y compañía, encontraron en Chile, en los años 70 del siglo XX, a su alumno más aventajado, un tal Augusto Pinochet. En plena dictadura, con una población sometida, domesticada, llevaron al extremo sus principios liberales. Si la madera es una mercancía, se preguntaban, ¿por qué no el agua? Si el agua nace en los manantiales y discurre por los ríos, ¿por qué no los privatizamos? Y así lo hicieron. Hoy día los ríos chilenos son privados. Y se da la paradoja tremenda de que si una pequeña comunidad andina quiere construir una pequeña empresa en su lugar para incentivar el regadío, por ejemplo, en la comarca, se tendría que venir hasta hace bien poco a Endesa, donde se encuentran los detentadores, los detenedores de la explotación de los ríos chilenos. Pero es que ahora se tendrían que ir a Italia porque las acciones de Endesa las ha adquirido en él. Fijaros el despropósito de que tuvierais que ir desde vuestro pueblo, el alcalde, desde vuestra ciudad, ¿no?, a Santiago de Chile, a Washington, a proponerles que queréis hacer una presa, una pequeña presa. Es un sinsentido desde un punto de vista humano, pero es que es un sinsentido desde un punto de vista económico, supone un gasto de planteamiento y supone una decisión económica absolutamente alejada de las necesidades y de donde se deben decidir estas cosas, que es precisamente donde surgen las necesidades, ¿no? Otro modelo, digamos, en la escala de la barbarie, pues estaría hacia la mitad, es el llamado modelo thatcheriano, ¿no? Se privatizan, pero solo las infraestructuras urbanas de abastecimiento y saneamiento. Por supuesto, los ríos son bienes comunes. Y hay un tercer modelo, que es el más engañoso, que es el más perverso, porque es un modelo que se basa en una mentira sustancial. Nos dicen, no os preocupéis porque nunca vamos a privatizar más del 49%. Y esto ante la opinión pública se vende muy fácilmente. Coño, si yo tengo el 51%, ocurre como en cualquier empresa. En el Consejo de Administración, ¿quién manda supuestamente? Habitualmente, el que tiene un porcentaje mayor de acciones. Por tanto, si yo, entidad pública, dispongo del 51%, voy a poder frenar cualquier disposición que no me guste. Esto es lo que nos venden. Y esto cuela ante la opinión pública hasta el punto de que en España la chita callando, de un porcentaje que se situaba en torno al 47% de gestión privada, se ha pasado al 53% en estos últimos años de gestión privada. Es decir, ya hay más gestión privada que pública en el conjunto de España, ¿no? La meca de la gestión privada del agua es París. En París están las 2 grandes multinacionales, Veolia y Suez. Bueno, pues en 1984 se decidió privatizar el servicio del agua y se concedió a Veolia la gestión de la margen derecha del Sena y a Suez la gestión de la margen izquierda. Hay un dato importantísimo. Cada una de estas 2 empresas solo gestiona el 14% de las acciones. Es decir, entre las 2 solo suman el 28% de las acciones. Bueno, este 28% les es
absolutamente sobrante. Con eso controlan absolutamente toda la dinámica de la empresa. Por tanto, se pone de manifiesto que esa mentira del 49-51 no funciona. ¿Cómo lo hacen? Porque de entrada aparecen como los expertos, como los que saben, ¿no? Controlan el corazón de la empresa, no solo la sala de máquinas, sino también el consejo de administración. Imponen cláusulas, porque no llega una empresa suelta, vienen grandes multinacionales, como nos va a contar a continuación, que ya ocurre con el canal en Sudamérica. Vienen grandes multinacionales y se firman cláusulas en las que las transferencias de contratos tecnológicos se producen entre filiales para ahorrar procedimientos, ¿no?, sin pasar por concurso público, ¿no? Son contratos, por otra parte, de largo alcance, que duran 25 a 50 años, por tanto, muy difícilmente reversibles, hasta el punto de que en París, gobernando desde 2001 el alcalde socialista en un tripartito formado por socialistas, comunistas y verdes, lo digo en castellano, Bertrand Delanoë, esperaron hasta 2009 para que se cumpliera el plazo de 25 años y remunicipalizar el agua. Lo han hecho. En el primer año, con el agua remunicipalizada, han abaratado un 35% los costes y han bajado un 8% las tarifas. Es decir, la gestión pública bien hecha es perfectamente eficaz, es más eficaz que la gestión privada en un monopolio natural como es el agua. El caso de Berlín, muy cercano también a nosotros, es paradigmático. Allí el porcentaje lo respetan como buenos alemanes, pero hasta el punto de que el consorcio Veolia, francesa, y RWE, alemana, entre los dos tienen el 49,9%. Es decir, la administración del Land de Berlín dispone del 50,1%, en teoría suficiente. Bueno, han terminado tan hartos que, no sé, han sido 10 o 15 años antes de que se cumpla el plazo de concesión, han decidido remunicipalizar. La Mesa del Agua organizó un referéndum ciudadano en 2011 y decidieron que volvían a la gestión pública. Han tenido que indemnizar con 1.300 millones a estas dos empresas de euros, pero han decidido que les merecía mucho más la pena. He visto que traía Liliana un documento importantísimo del SIRU, o sea que no me voy a extender sobre ello porque, bueno, estos son los tres grandes modelos, pero hay un cuarto modelo, y es que cada vez avanza más la remunicipalización, la gestión pública. Ella os lo contará, por eso yo no me extiendo. Yo solo quiero hacer ya una reflexión final, y voy a mencionar un par de libros, ¿no? La editorial Capitán Swing, que supongo que conocéis, publicó en 2012 un libro escrito por un economista prestigioso, no conocido entonces, profesor de teoría económica en la Universidad de Atenas y profesor visitante en la de Texas, ¿no?, El Minotauro Global. 3 años después, su autor se convertiría en una figura conocida mundialmente, al ser elegido ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis. He aludido antes, al principio, a nuestra transformación de ciudadanos en clientes. Varoufakis recoge en su libro un pensamiento de Condorcet, que os sonará por la Revolución Francesa, que dice así: cada vez que la tiranía intenta someter a la masa de un pueblo a la voluntad de una de sus partes, cuenta entre sus medios con los prejuicios y la ignorancia de sus víctimas. Esto es importantísimo, porque con esa ignorancia cuentan para colarnos las mentiras. Traficantes de sueños, de quien ya no digo nada, pues ya está todo dicho, salvo que sigo encantado con ellos, ha publicado en febrero de 2015 un libro cuyo título es El poder constituyente. Por otra parte, me he enterado ya tarde de que habían organizado un seminario al que me habría encantado acudir, ¿no? Su autor, en un capítulo de gran lucidez dedicado a comentar los textos fundamentales de Maquiavelo, escribe: el poder constituyente es poder joven, potencia. Está predispuesto a oponerse al poder viejo, esto es, al poder a secas. Esto lo escribe un autor que a lo largo de su trayectoria intelectual y política, bueno, pues no ha estado exento de polémica. De hecho, ha pasado 10 años de su vida en la cárcel. Antonio Negri. Hoy tiene 81 años.
Vivimos un momento complicado, crítico en muchos sentidos. Nos han abocado a una crisis, tengo la palabra entrecomillada, para apuntar a su significado de fondo, estafa más bien, de la que no podemos permitir salir derrotados. Os invitamos a que ejerzáis vuestro poder constituyente implicándoos en aquello que consideréis más adecuado a vuestras condiciones, convicciones. Si lo estimáis oportuno, colaborad con nosotros. Hay mucho que investigar sobre la problemática del agua. Entrad en nuestra página web, escribidnos. Tenéis muchísimo que ofrecer. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Yo creo que bastante claros cuáles son los 4 modelos que has definido, y tiene la palabra ahora Liliana Pineda, que es abogada y escritora, y supongo que va a profundizar un poco en uno de esos modelos, en el proceso de privatización en América Latina, ¿no? Y nos va a explicar algunas de estas cuestiones que están perfectamente claras en el libro. Sí, muchísimas... Hola, sí, muchísimas gracias por vuestra invitación. No voy a reproducir algunas cosas que se dicen en el libro, pues porque lo importante es que lo leáis, está mejor escrito allí. Y lo que sí quiero es contaros un poco cómo es que hemos llegado a esto, ¿no? Y la cuestión, o sea, aquello que no se dice en el libro, que no hemos podido recoger, ¿no? Una de las cuestiones que nos planteábamos es aquello que también somos lectores de David Harvey y, por supuesto, de José Manuel Naredo, y cuando se habla de fragmentación o cuando se habla de ese pensamiento parcelario, nosotros podemos perfectamente aplicarlo a los modelos de gestión de servicios públicos. Fijaros, ya a partir de los años 70 ya veíamos lo que se nos iba a venir encima con todos esos nuevos modelos de gestión, que no son tan nuevos, por supuesto, pero que se nos vendían desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial, como aquellos requisitos sine qua non, no iba a poder gestionarse de manera moderna determinados servicios públicos, ¿no? Todo eso ya se denunciaba también a principios de los años 90, recuerdo unos paneles, unos congresos que se hicieron, 50 años bastan y todo lo demás, donde ya muchos interveníamos, yo lo hacía particularmente desde el Club Amigos de la UNESCO, denunciando de alguna manera cómo esas presiones que se estaban ejerciendo en muchos países para cambiar justamente esos modelos de gestión. Algunas de estas modificaciones muy importantes ya se estaban introduciendo en las propias normativas, cuando se forzaba que empresas públicas que estaban siendo gestionadas 100% público, con gestión pública y con obviamente transparencia y, bueno, en teoría transparencia, o por lo menos una participación y un control públicos, pues hubiese la posibilidad de transformar esa gestión en sociedades anónimas. Ya que se introdujese esa posibilidad en la propia normativa y que esas empresas públicas pudieran ir generando sociedades anónimas, con lo que supone eso de contrasentido, ¿no?, frente a la transparencia y a la publicidad y a todo aquello que debe caracterizar una gestión pública, pues dar la posibilidad de que se transformen en sociedades anónimas, con lo que significa eso, trasladar, digamos, de esa regulación transparente, pública, a una regulación que es mercantilizada, que es anónima, nunca mejor dicho, porque así se llaman las propias sociedades, y que efectivamente impide el control de los organismos que están creados para ello, ¿no? Y todo eso nosotros ya lo veíamos, pues ya decías, años 70, años 80 y principios de los 90, no hacíamos más que denunciar aquí y allá, pues todos estos procedimientos que se estaban introduciendo en la mayoría de las legislaciones. De hecho, bueno, y aquí está Gonzalo, que bien lo sabe, porque ya en la Escuela de Relaciones Laborales se creó un observatorio muy interesante, con auspicio también de alguna manera de la universidad y de otras instituciones, para observar justamente cómo se estaban haciendo esos procesos de privatización y concretamente los relativos a la gestión del agua. Allí estaba Gonzalo, otros compañeros, y realmente hicieron un trabajo impresionante que ya recogían en aquellos tiempos lo que iba a ser todas las movilizaciones, o sea, lo que iba a provocar todas las movilizaciones
contra las privatizaciones que se estaban produciendo, por ejemplo, en Bolivia. Yo allí lo escuché la primera vez, todo lo que se estaba produciendo en aquel momento en Bolivia, lo que iba a significar luego una gran transformación en aquel país, pues ya lo veíamos desde entonces, ya se estaba planteando a finales del siglo pasado, ¿no? Y ya con esas alertas que se nos estaban planteando en lo que eran esos modelos de gestión, ¿no? De hecho, cuando a principios de este siglo las movilizaciones que también alertaban sobre lo mismo de los propios trabajadores, porque veréis en el libro que muchas de las normativas que permiten el actual modelo de canal gestión, pues ya estaban las primeras señales, ya se veían desde el 87, luego en el 94 al 2001, en donde se constituyen una serie de sociedades anónimas que se relatan en el libro. Hay más de 30 sociedades que se van constituyendo y que concretamente el 14 de noviembre de 2001 el Consejo de Administración del canal pues acuerda la creación de una sociedad instrumental, nunca mejor dicho, sociedad vehículo de carácter mercantil, que es Canal Estensia, y que a partir de ahí empieza a desgajarse pues toda una red societaria que, vamos, que no tiene nada que envidiar a las que ya conocemos de las tramas que ahora, vamos, son bastante opacas y que, vamos, podríamos, y que se están denunciando ahora mismo en muchos de los procesos, como por ejemplo los que se están viviendo ahora en el caso Ático y muchos más, en donde la red y las tramas societarias permiten que en esa manera de gestión pues se oculten pagos, se faciliten facturas y que realmente no haya ninguna gestión transparente de lo que es los propios sistemas de contratación, y es una manera de obviar justamente lo que es ese concurso que aparentemente garantiza o está garantizado por nuestro sistema liberal, que permite, como diría Naredo, ese concurso que de alguna manera facilitaría que todos estuvieran por igual, ¿no? Y lo que vamos viendo en la medida en que vamos, digamos, analizando los procesos, es que volvemos a ese neocaciquismo del que él hablaba, en donde las cosas se dan a dedo entre amiguetes y que realmente es casi imposible controlar nada, ¿no? Y bueno, esto que ya digo va evolucionando en el año 2000. Esta sociedad Canal Estensia empieza a implantarse en América Latina y abre una gran puerta fundamentalmente en una sociedad que se llama AAA de Barranquilla, Agua, Alcantarillado de Acedo, con un nombre tristemente célebre, porque nos recuerda a otras cosas más tristes en América Latina como es en Argentina, pero bueno, hereda esa denominación, y la AAA, digamos, es adquirida mediante procesos igualmente opacos en América Latina. Obviamente lo hace a través también de sociedades instrumentales en donde participan empresas como Aguas de Barcelona, que también a su vez está participada por otros grandes emporios corporativos de gestión del agua, y entra allí en Colombia, y es en ese momento, cuando entra en Colombia, cuando también desde el observatorio y las personas que de alguna manera tenemos esa procedencia, yo soy de origen colombiano, pues también nos preocupamos de lo que allí está ocurriendo y empezamos a preguntarnos cómo se ha producido ese cambio de titularidad de lo que eran empresas 100% públicas que no funcionaban bien, porque ya había habido ya se había producido ese proceso de vaciamiento, digamos, tanto presupuestario como de los propios, digamos, de las propias normativas, y también de la buena gestión pública que debería caracterizar a los servicios públicos, y que ya ha habido un proceso de degradación en los últimos 20 años en América Latina que van a facilitar justamente esa privatización. Bueno, pues nos encontramos en esa década, entre el 2001 y 2008, pues nos encontramos con que esos procesos se aceleran en Barranquilla, se aceleran en Santa Marta, se aceleran en los lugares, digamos, limítrofes en esa zona del Caribe, y estas empresas que ya digo empezaban a funcionar muy mal, con manifestaciones de la gente porque no les llegaba el agua, por todo este tipo de cosas, porque no había inversiones, pues son adquiridas por sociedades instrumentales en donde participan
pues por ejemplo el Banco Ganadero, que en ese momento era bastante sospechoso de ser participado por tramas de narcotraficantes y de personas pues bastante, digamos, sospechosas de no tener bien sus cuentas y sus dineros, ¿no? Y entonces allí empiezan a participar digamos, en la transformación de lo que eran esas sociedades, esas empresas públicas en sociedades anónimas, en sociedades participadas. Este proceso se inicia, ya digo, con esas inversiones que proceden concretamente de Aguas de Barcelona, pero que luego, fijaros, y esa es la gran sorpresa, ya a partir de unos determinados años, del 2001, 2002, 2003, empezamos a ver negociaciones entre lo que sería Canal Estensia y Aguas de Barcelona, y digamos lo que eran las empresas participadas allí por esta empresa. Y bueno, todo esto que son más alertas, aparte, ya digo, de las movilizaciones que se estaban produciendo aquí mismo por los trabajadores del canal de Isabel II, que estaban viendo a su vez la degradación en su propia situación laboral, implica que como ataque la organización en donde yo participo, porque esto que hago realmente no lo hago ni como académica, ni como escritora, ni como abogada siquiera, lo hago fundamentalmente como activista social y política, que es a lo que dedico mi mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y entonces allí es en ATAC en donde empezamos también a ver de qué manera podemos denunciar este tipo de transformaciones que se están produciendo en empresas públicas españolas que, de alguna manera, cuando salen, digamos, de las fronteras, empiezan a transformarse en verdaderas transnacionales y a competir como con cualquiera más, con cualquiera de las otras que también están introduciéndose en aquella zona, ¿no? Y entonces, cuando en el 2006, por ejemplo, en un congreso que hay, un Congreso Mundial del Agua que hay en México, en donde pues vienen bolivianos, viene gente de México, viene gente de Argentina, y nos plantean lo que son sus modelos, y que la propuesta que se plantea desde aquellas ciudades y desde aquellas empresas que gestionan el agua pública es que exista una verdadera colaboración de lo público-público, o sea, eso que de alguna manera está desarrollando AEOPAS, que es una de las asociaciones, digamos, de operadores del agua, de empresas públicas del agua, y que es la que nosotros defendemos desde la plataforma. Y es que cualquier solidaridad, cualquier traspaso de información, de documentación, de conocimiento, tiene que hacerse público para que sea transparente a todo el mundo y pueda ser controlado por todos los ciudadanos, ¿no? Ese es el objetivo, y no que de golpe llegue una transnacional con unos modelos de gestión totalmente opacos. Salió un libro también que escribió Enrique Ortega y otros compañeros, que hablaba de lo que eran modelos de gestión, como por ejemplo lo de Aguas de Córdoba, ¿no? La empresa Aguas de Córdoba, que se consideraba, pues dentro de lo que cabe, bastante loable su modelo de gestión y bastante, digamos, modélico a los efectos de decir cómo se puede participar en esa gestión de manera democrática, asociaciones de usuarios, trabajadores, bueno, en fin, ¿no? Ese entonces, en el año 2006, era para nosotros uno de los mejores modelos de gestión que se podía proponer. Bien, llegamos así al 2008 con las movilizaciones, con lo que significa una normativa que aquí se recoge en el libro y que tiene que ver con esa introducción a propuesta del gobierno de Esperanza Aguirre en una ley de acompañamiento, o sea, con nocturnidad y alevosía nos introducen en una ley de acompañamiento una normativa que va a tener tremendas consecuencias en lo que es la gestión del canal de Isabel II. Y eso se hace en el 2008, los trabajadores también protestan, los trabajadores lo ponen de manifiesto, nos reunimos, las personas que hemos estado interesadas en este tema de la gestión, nos reunimos con ello y llegamos, pese a todo, porque esto continúa obviamente, llegamos al 2010. En el 2010 se plantea en Madrid, recordaréis, yo voy haciendo como una especie de relato a través de lo que han sido esas movilizaciones, ¿no? Para decir por qué estamos aquí, ¿no? En el 2010 pues está lo que llamamos el Tribunal Permanente de los Pueblos, que es también heredero de un tribunal de Nuremberg, donde se denuncian otro tipo de, digamos, de atentados contra los derechos humanos, y el Tribunal Permanente de los Pueblos dedica en el 2010 en Madrid, que además lo acoge también esta universidad,
en sus instalaciones, digamos, ese tribunal se dedica fundamentalmente a lo que son los atentados que cometen las transnacionales contra los pueblos, ¿no? Y viene muchísima gente de América Latina con sus denuncias de lo que hacen Nestlé, Coca-Cola, etcétera, etcétera, empresas, y mira por dónde nosotros nos acordamos que efectivamente venimos trabajando un proceso en donde una transnacional, digamos, explota un recurso esencial y además degrada su entorno y produce unas consecuencias sociales desastrosas allí donde está actuando. Y esa empresa es Canal de Isabel II, o sea, es Canal Gestión, y que está operando en países, en este caso el concreto, que fue el que nos ocupamos de estudiar, el caso de Taganga, que está cerca de la zona de Barranquilla, y es lo que de alguna manera se recoge en varios de los artículos a los cuales también hacemos referencia en el libro. Bien, ese caso fue denunciado en el Tribunal Permanente de los Pueblos en 2010, y a partir de ahí, entre otras cosas, también por iniciativa de nuestro compañero Ladislao Martínez, a quien seguimos recordando con muchísimo afecto, iniciamos el camino, el recorrido de, digamos, regenerar una mesa que ya existía, una mesa del agua, en donde había 2 sindicatos y 2 partidos que estaban, digamos, que estaban actuando en esa mesa, pero que había muerto un poco porque necesitaban mayores contenidos, mayor movilización y mayores activistas, ¿no? Y entonces, a finales de 2010, constituimos esta plataforma. Constituimos esta plataforma con el fin de contrarrestar no solamente la privatización del canal, obviamente, sino también de hacer propuestas de cuáles serían esos nuevos modelos que nosotros podríamos promover a partir de esas movilizaciones, ¿no? Y entonces es en el 2010 cuando constituimos la plataforma que es a final de 2010, empezamos a movilizarnos, empezamos digamos, a concitar reuniones con compañeros, con los trabajadores y tal, y ¡hala!, explota el 15M. El 15M en el 2011 nos significa para todas las personas que hemos participado como activistas, pues un cambio sustancial en la manera de concebir justamente las luchas sociales, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que constituimos también lo que sería al mes de producirse lo que es esa explosión en Sol, al mes estábamos constituyendo la Marea Azul. Y al poco tiempo estábamos también convocando a una manifestación por el tema del agua, que es la primera vez que se reúne en Madrid 15.000 personas partiendo del Canal de Isabel II para protestar justamente por ese modelo de gestión y de privatización. Todo esto que hemos conseguido con esas movilizaciones, obviamente lo que estamos haciendo, aparte de denunciar, como os he dicho, muchos de los aspectos que se recogen aquí en cuanto a ese modelo de gestión, es también incidir en lo que para nosotros es la propuesta de fondo con relación a este modelo de gestión. Incidir en que para nosotros es fundamental la transparencia, porque si de algo, la transparencia en la gestión de los servicios públicos, porque en ATAD nos hemos metido, por ejemplo, en esto, no porque el agua fuese, digamos, el objeto de nuestro mayor estudio, lo han sido fundamentalmente las finanzas, el aspecto tributario, el ITF y tal, no, pero veíamos que curiosamente una de las maneras, digamos, de las formas como actualmente el capital está actuando en todas las sociedades, ese gran pastel por el que van fundamentalmente son los servicios públicos. Cuando se agotan muchos otros nichos de negocio del capital, pues ¿qué queda? Los servicios públicos. Y en los servicios públicos las empresas son el objetivo. Y una empresa como el Canal de Isabel II, con más de 150 años de trayectoria, bastante, digamos, satisfactoria y desde luego muy buena a nivel técnico, pues hombre, esa nave insignia que es el Canal de Isabel II era uno de los objetivos fundamentales, sobre todo aquí en Madrid. Y si además vemos que esa empresa tiene presencia en más de 6 países de América Latina, importantes a los efectos de las relaciones económicas con España, pues hombre, fundamental hacerse con esa empresa, fundamental tratar de que en las contrataciones, en las maneras de gestionar y tal, pues no intervenga nadie más que los gestores políticos a los que les interesa ese tipo de gestión.
Y entonces, ¿cómo lo hacen? Pues lo hacen claramente convirtiendo, ya os digo, acentuando esa manera de gestionar con la sociedad anónima que había estado funcionando, digamos, de manera callada, pero en el momento en que ya de Canal Estensia, que es lo que ha venido funcionando, digamos, desde el 2001 hasta el 2008-2009, pues se crea lo que ya es Canal Gestión, que es esa normativa que ya en el 2008 se preveía y que realmente se concreta en el 2011, entre el 2011 y 2012, cuando se crea Canal Gestión. Y Canal Gestión ya, digamos, que lo asume todo aquello que tenía ya Canal de Isabel II y respecto de lo cual estaba actuando en América Latina, y asume no solamente esos bienes que llamaríamos patrimoniales, sino también, que es muy grave ello, los bienes demaniales, porque una de las cosas que también intentamos clarificar en el libro es esa diferenciación, y lo digo para los estudiantes, que me imagino que eso lo tendréis claro, esa diferenciación entre bienes patrimoniales y bienes demaniales, que son los demaniales sería lo que antiguamente, porque es un término romano obviamente, viene del derecho romano y es aquellos sobre los cuales se ejerce el dominio público, y aquellos que son intransferibles, que no son, digamos, que no se pueden hipotecar, que no se pueden embargar, ese tipo de bienes, y que podríamos denominar son las represas, son las canalizaciones, bueno, y son los propios suelos por los que van las conducciones. Bueno, todo eso que es bienes demaniales, pues de alguna manera, en el momento en que permitimos que una sociedad anónima los gestione y que poco a poco, paso a paso, poquito a poquito, como diríamos, se van transformando en patrimoniales. Porque una de las maneras de transformar lo demanial en patrimonial es cuando en esos modelos de gestión todo beneficio ya no se reinvierte en las propias infraestructuras de manera directa, sino que se convierte en un beneficio que engrosa las cuentas bancarias, o se traduce en bonos, o se traduce en participaciones en sociedades, y entonces pasamos del régimen, digamos, público, administrativo, de los bienes demaniales, y lo transformamos directamente en bienes patrimoniales, que se pueden comprar y vender, hipotecar, embargar y de alguna manera generar deuda sobre ellos, ¿no? Y eso, que es esa transformación de bienes demaniales en patrimoniales, es lo que estamos viendo en los últimos años. Y es la manera de vaciar, obviamente, digamos, de capacidad a las propias empresas públicas, ¿no? Bien, no me extiendo más, prefiero que me hagáis preguntas porque, digamos, he ido muy deslavazada en lo que es la intervención. Prefiero que me hagáis preguntas y la respuesta ya os iré, digamos, iré fijando un poco mejor esta intervención. Muchas gracias, Liliana. Tiene a continuación la palabra Gonzalo Marín. Muchas gracias, Gonzalo, por asistir. Buenos días. En primer lugar, agradecer que podamos estar aquí compartiendo nuestra experiencia con vosotros. Es importante porque la universidad, como generadora de conocimiento, es un objetivo nuestro. Nuestra experiencia y el conocimiento que hemos ido adquiriendo desde la práctica y del estudio tiene como objetivo el poder hacerlo llegar a los centros donde se genera este conocimiento. Yo en el libro estoy más comprometido en el aspecto del modelo de gestión, pero quería hacer una breve introducción que en parte lo ha tocado Jesús y también Liliana, sobre cómo se han ido configurando los sistemas de abastecimiento de agua en general y concretamente en Madrid. Tiene algunas peculiaridades que es interesante y que en Madrid desemboca en la formación de Canal de Isabel II Gestión que aludía Liliana últimamente. Fundamentalmente los sistemas de abastecimiento, tal como los conocemos ahora, tienen un impulso potente a mediados del siglo XVIII, cuando hay una potenciación de la urbanización en Europa y Norteamérica, de tal forma que necesitan dotarse de sistemas de agua para abastecer a una creciente población. Estos sistemas
son tanto públicos como privados. De hecho, ciudades como Nueva York, o Boston, o París, o Londres, son iniciativas privadas las que dotan, por supuesto, a una parte de la población, la parte más pudiente, de sistemas de agua. El resto de la población no accede mediante estos sistemas, sino que lo hace bien por vendedores informales o bien mediante fuentes públicas o de tomas directas de los ríos. Son una configuración bastante injusta. En otras ciudades son los poderes públicos los que asumen esta iniciativa, por ejemplo en Madrid, pero hay un reto que es en el entorno la segunda parte del siglo XVIII, que se relaciona el acceso al agua con la higiene y la salud. La no disponibilidad de agua de calidad es el germen para la propagación de enfermedades que diezman de forma importante a estas conurbaciones o estas formaciones urbanas, y la incapacidad de los poderes o de los sistemas privados de incrementar y universalizar el acceso hace que sea el sector público el que lo asuma. El sector privado no era rentable extender los sistemas de abastecimiento, porque donde tenía que extender era a las zonas menos pudientes, donde la capacidad de pago era muy limitada, no era un negocio, de tal forma que no fueron capaces de asumirlo. De tal forma que es a partir del siglo, ya a mediados finales del siglo XVIII, cuando son los poderes públicos los que asumen la distribución de agua, y el acceso al agua se considera, como lo decía Jesús, como una condición de ciudadanía. El acceder al agua es una condición para poder ejercer otros derechos civiles, porque el agua es la condición fundamental para la vida. La forma como se fueron definiendo estos sistemas de agua es general, muy parecido en todas las ciudades. Eran basadas en grandes inversiones de infraestructuras, eran grandes presas, importantes conducciones para llevar agua a las ciudades y redes municipales, de tal forma que se configuró lo que ya han comentado, un monopolio natural. No es donde las reglas del mercado no funcionan, porque no es eficaz ni es eficiente el duplicar redes, no era posible. Dependiendo de unos únicos recursos de agua, llevarlo a una ciudad y establecer un régimen de mercado no es eficiente. Hay excepciones, por ejemplo, lo comentaba Jesús en París, donde se divide claramente una margen u otra del río y se da a una empresa u otra. También hay un ejemplo aquí en Madrid, durante la época del canal Isabel II, donde coexiste el canal con otra iniciativa que es Hidráulica Santillana, pero porque podía llevar agua a las zonas altas. Eso al final se va resolviendo como para una solución de un único distribuidor. Todo esto lo que configura es que a mediados del siglo XX la gran mayoría de las ciudades se abastecían con sistemas gestionados por empresas públicas o por operadores públicos. Esto fue así, y hasta más o menos, Liliana lo hablaba de los años 70, quizás es cuando detectan las grandes multinacionales que en la distribución de agua hay un nicho de negocio brutal de miles de millones de dólares, un monopolio natural, donde tus clientes tienen sí o sí que beber agua o tratar el agua, es una situación muy atractiva para las empresas multinacionales que en ese entonces existían y que se fueron propugnando un cambio en la gestión a nivel global del agua. Fue en 1992, en Dublín, cuando se sentaron unas bases conceptuales para justificar la gestión privada del agua. Hay un principio, se llama los 4 principios de Dublín, pero hay uno concretamente que establece que el agua
es un bien económico en todos sus usos competitivos. El agua es un recurso muy complejo, ya se manifiesta, por ejemplo, en los autores del libro. En autores del libro hay sociólogos, artistas, hay economistas, múltiples profesiones que están motivadas por el agua por múltiples motivos. Pero el agua tiene múltiples usos, usos que van desde el abastecimiento, que es asociado a una necesidad vital, a otros usos productivos que tienen que tener consideraciones distintas, necesariamente distintas. Pues en Dublín lo que se dice es que todos los usos, incluso los usos asociados a la vida, tienen un valor económico y por tanto son un bien económico y tienen que ser tratados como tal. Y desde 1992, la época, si os fijáis, de la impulsión de las políticas neoliberales que se concretaron en el Consenso de Washington, basadas en el concreto en agua, se propugnó, por una parte, introducir normas y criterios mercantiles en la gestión del agua. No ya gestión mercantil, sino normas como puede ser búsqueda de beneficio o trabajar por objetivos, etc. En segundo lugar, propugnar la privatización en las fases o en las modalidades que aludía Jesús. Y en tercero, liberalizar y desregularizar el sector. Esto era los objetivos que se fueron propugnando y en muchos casos concretando en las políticas a nivel internacional y también en España. En España, en esa época, hubo también de alguna u otra forma, una asunción de estos criterios. Hay un tema que nosotros en la plataforma hemos ido reflexionando y concretando un poco más. La gestión mercantil del agua la puede hacer una empresa pública o una empresa privada. Es decir, no basta, cuando estamos hablando en términos de defensa o luchar contra la privatización, luchar por una titularidad pública, sino que además tenemos que configurar un sistema que sea participativo, lo hablaba Liliana, que sea democrático y que sea transparente. Todas estas condiciones se pueden dar en una empresa o en un operador público, pero también no se pueden dar. De hecho, nosotros en la primera etapa, en la lucha contra la privatización, incidíamos mucho en la lucha por la titularidad, pero nos dimos cuenta que la lucha por un sistema de gestión adecuado es otra de las facetas. Es decir, la lucha en contra de la privatización afecta a la titularidad, pero también afecta a qué gestión nosotros reivindicamos. Bueno, esta es un poco la génesis a nivel global, que en Madrid tiene una correlación muy similar. En 1851, Madrid tenía una disponibilidad de agua en torno a los 5, 6, 7 litros por persona y día. Hoy, Naciones Unidas, cuando habla del derecho humano al agua, para que se cumpla ese derecho, habla de una disponibilidad en torno a 20, 50 litros. Es decir, 5 litros no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de los seres humanos. No los normales, que dice Rajoy, los seres humanos, ¿no? Y eso es lo que había una crisis en cuanto a la disponibilidad y fue la razón de la creación del Canal de Isabel II. El Canal de Isabel II es una iniciativa del Estado para resolver el problema grave de 200.000 personas que entonces constituían la población de Madrid. La solución fue una gran presa en el río Lozoya y un gran canal de en torno a 70 kilómetros que traía agua a Madrid. Es decir, y en Madrid una red de distribución mallada que configura la distribución como un monopolio que lo ejerce el Canal de Isabel II. Solo llegaba agua, los primeros depósitos son los depósitos de Santa Engracia, que tiene una cota suficiente para distribuir lo que antes era el casco histórico. Desde entonces se fue el canal como se funda
y se financia por aportaciones públicas. Es decir, el canal inicialmente, en cuanto a su constitución, no es público, sino que la reina Isabel II tiene una financiación importante, hay financiación que aportan personalidades y personas y el propio Ayuntamiento de Madrid. Hay dos formas como retornar la inversión. Una era por los intereses que se acordaban, pero otra, muy singular, es que tenían derecho a un volumen determinado de agua gratis al año asociado a la valoración que tenía el agua en cada momento. Y esto creó una situación que había gente, incluso hasta el siglo XX, que consumía agua gratis y creó un problema en la sostenibilidad del canal. Pero bueno, el canal sí que en 1867 pasa a pertenecer a Fomento y ya se integra en el aparato público del Estado. Entre 1868 y 74 cambia su denominación cuando en el sexenio progresista no está la dinastía borbónica gobernando y se llama Canal de Lozoya, porque había un canal y eso dura hasta el final de la Primera República. Después, en 1907, vuelve a ser una empresa y sigue siendo una empresa incluso hasta durante la Segunda República. Entre 1931 y 39, durante la República, cambia otra vez su denominación y se llama Canales del Lozoya. Valga esta alusión a la Segunda República para conmemorar hoy, 14 de abril, el día de la Constitución de la Segunda República. Es una época interesante la Segunda República porque el canal tuvo una gestión en la cual se consiguió que los trabajadores tuvieran una presencia en el Consejo de Administración y hubo importantes avances en cuanto a los derechos laborales. El canal y el agua, el sistema de abastecimiento durante la República, fue considerado un recurso estratégico, de tal forma que en toda la zona de Lozoya, en Puentes Viejas, el embalse de Puentes Viejas, hubo un frente de guerra estable desde más o menos el principio de la insurrección facciosa hasta el final de la guerra, porque el que controlara los embalses de distribución de agua a Madrid iba a controlar Madrid. Y así se entendió por parte del canal, que fueron los que propiciaron la defensa de este bien y este sistema. En 1977 el canal pasa otra vez a la administración y depende del Ministerio de Fomento. En el 84 es cuando el canal pasa a ser una empresa dependiente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y aquí es una situación interesante porque en la ley que lo reconoce legisla el ciclo integral del agua que comentaba Jesús. El ciclo integral del agua es todos los servicios asociados al consumo del agua y a su depuración posterior. Es decir, desde la captación en los embalses o en los puntos de aprovechamiento subterráneo, su distribución hasta la ciudad o las ciudades que hoy por hoy tienen, la depuración y la reutilización. Todos estos servicios es el ciclo integral del agua. De todos estos servicios, en la ley de 1984, en primer lugar, el canal es responsable de la captación y la distribución en alta y de la depuración, porque interesan a más de un ayuntamiento. Y cada ayuntamiento es titular de los servicios del alcantarillado y de la distribución. Esto configura una situación para los ayuntamientos de Madrid peculiares, porque según la Ley de Bases del Régimen Local y en la nueva ley, son los ayuntamientos los titulares de los servicios asociados al agua. Pero en el caso de Madrid tiene estas peculiaridades, que son potentes porque si se gestionan adecuadamente bajo criterios de cooperación intermunicipal y entre distintas administraciones, puede ser una gestión positiva, como fue hasta antes de la constitución de la sociedad anónima. En 2012 aludía Liliana que se constituye el canal de Isabel II Gestión como una sociedad anónima, en la cual el
Ayuntamiento de Madrid tiene el 10% de las acciones, el 7% son 111 ayuntamientos de la comunidad, de los 179, o sea, no son todos los ayuntamientos, solo aquellos que firmaron un convenio específico con el canal que los comprometía a defender una forma de gestión que es la que ha asumido el canal de segunda gestión, y el 83 restante es de la Comunidad de Madrid a través de lo que se llama el ente público, es el anterior canal de Isabel II. ¿Qué es lo que ha pasado desde entonces? Nosotros hemos constatado, en primer lugar, hay una ocupación sistemática, partidaria e interesada de las instancias de gestión relacionadas con el agua. El Consejo de Administración de Canal de Isabel II Gestión lo forman personas ligadas a la confianza de Ignacio González, y son todas ligadas al Partido Popular. Es decir, se ha politizado totalmente el canal de Isabel II Gestión. No hay la menor transparencia y es muy difícil conseguir información sobre la toma de decisiones y la justificación. Y en el seno de la plataforma se hizo un estudio sobre la situación del canal, llegaba hasta el año pasado, hasta 2013, eran los datos disponibles, y constatamos que la gestión que se estaba llevando a cabo en términos económicos era totalmente asumible desde criterios mercantiles. Si bien la cifra de negocios del canal está en torno a los entre 600, 800 o 900 millones de euros al año, entre 2004 y 2008, cuando era todavía canal de Isabel II Gestión, la cifra de negocios se incrementó un 17,5%. Entre 2008 y 2011, 2008 es cuando se anuncia la decisión de privatizar el canal, la cifra de negocios se incrementó un 1,4%, y cuando ya funciona como canal de Isabel II Gestión Sociedad Anónima, la cifra de negocios crece un 3,7%. Bien, con esa evolución de la cifra de negocios, los beneficios tienen un incremento relativamente similar, pero lo que sí es significativo son las reparto de beneficios que se han ido dando de forma sistemática, de forma que en los años que está Canal de Isabel II Gestión Sociedad Anónima, está en torno a los 380 millones los beneficios, de los cuales el 80% se revierte a los accionistas, de una forma clara de poner en valor la rentabilidad de las acciones, y esto está expresado en las propias memorias del canal como una línea de hacer atractivo una posible venta a un plazo medio del canal de Isabel II. Estos beneficios no se consiguen, por tanto, por un incremento, ya hemos dicho que la cifra de negocios está en el incremento de un 3,7%, sino en un decremento de los gastos de explotación, de forma que entre 2008 y 2011 solo hubo un 1,8% de incremento, pero entre 2012 y 2013, que es cuando está el canal de Isabel II Gestión, hubo un decremento de 1,9% los gastos de explotación. Es decir, hay menos inversión en la estructura de la empresa que hace posible un mayor reparto de beneficios. Y esto sí que tiene una traducción también directa en los gastos de personal, que han tenido una disminución del 7% el último año, creando una situación de degradación de y precarización de las relaciones en la estructura de la empresa. Esto es lo que nosotros vimos y detectamos, que Canal de Isabel II Gestión, si bien no ha habido un cambio de titularidad, porque es 100% pública, sus accionistas son todos públicos, sí se estaba gestionando con criterios mercantiles de maximizar los beneficios y de bajar los costes laborales de una forma
que se pudiera hacer una empresa atractiva para la venta. Como consecuencia de ello, desde la plataforma, nosotros propusimos, gracias, negociar con las fuerzas políticas, sociales, sindicales de Madrid, un acuerdo en el modelo de gestión. Y os voy a mencionar brevemente los criterios o los más relevantes de este modelo, que por otra parte ha sido suscrito por todos los partidos de la Asamblea de Madrid, excepto el PP, por las secciones sindicales de los sindicatos más relevantes, del movimiento ecologista, de las asociaciones de vecinos y las organizaciones firmantes, creo que sobrepasan las 60, no sé si es, ¿no? Sobrepasan las 60 instituciones. Nosotros entendemos que el sistema de gestión o el modelo de gestión tiene que ser gestionado con un criterio que no que no considere el ánimo de lucro. Es decir, rechazamos los criterios mercantiles en la gestión del canal de Isabel II. En segundo lugar, entendemos que las actuaciones del canal tienen que circunscribirse al ciclo integral del agua. Esto representa un problema a resolver porque se nos planteará o se planteará al canal cuando haya un cambio en la situación, qué hay que hacer con todas las empresas que ha ido privatizando el canal en el exterior, en América Latina. Liliana lo avanzaba, es propugnar la gestión pública y apoyarla mediante acuerdos de apoyo público-público, desde el canal apoyarlo. En tercer lugar, asumimos el servicio de abastecimiento y saneamiento como un derecho humano, en los términos que define en Naciones Unidas. También Liliana lo comentaba, entendemos que el derecho humano al agua es un derecho de prestación de servicio, que implica unas exigencias en los niveles de servicio, es decir, en temas de dotación, de continuidad, de accesibilidad, de asequibilidad, pero también en temas que afectan a la gestión del servicio en cuanto a que se tiene que gestionar con criterios de transparencia, con criterios de participación, de rendición de cuentas y de sostenibilidad. Sostenibilidad no económica solamente, sino sostenibilidad social y ambiental también. Entendemos que los servicios del ciclo integral tienen que gestionarse teniendo en cuenta los estándares de calidad de los niveles de servicio, es decir, asumimos que el servicio tiene que ser gestionado con criterios de eficiencia y, por tanto, propugnamos la definición de indicadores transparentes y públicos para que los usuarios del servicio puedan demandar el cumplimiento de los niveles de servicio. Propugnamos que el canal tiene que estar dotado con personas y trabajadores en un número suficiente y con la cualificación adecuada, y haya un reconocimiento de los derechos y las condiciones de trabajo. Entendemos también, aunque ya lo he comentado antes, que la gestión tiene que ser realizada con criterios de transparencia y participación, para lo cual propugnamos la creación de un organismo municipal en la cual pueda estar presente en el Consejo de Administración. Lo denominamos el Observatorio del Agua y tendría una presencia con voz y voto en el futuro Consejo de la Administración. Estos, a grandes rasgos, son los puntos en los cuales nosotros hemos propugnado la gestión del servicio de agua y ha sido objeto del acuerdo que os comentaba antes. Pues abrimos un turno de palabra, de preguntas y de coloquio para todos los que queráis. Lo que os pediría, si es posible, es que las preguntas, que es un poco tarde, fueran breves y a los
Sí, los ponentes que rápido. también fueran breves para permitir que hubiera varias preguntas, ¿vale? ¿No se anima nadie?